Saludos apasionados de la historia. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante vida de Fernando de Austria, conocido como el Cardenal Infante, un príncipe destinado inicialmente a la carrera eclesiástica, pero que terminó destacando como uno de los más grandes líderes militares de su tiempo. Hermano del poderoso rey Felipe IV e hijo del monarca Felipe III, Fernando pertenecía a la poderosa dinastía de los Habsburgo, cuyo imperio dominaba gran parte de Europa. En 1634, comandó las fuerzas españolas en la crucial batalla de Nördlingen, infligiendo una derrota aplastante al ejército sueco en la Guerra de los 30 años. Pero más allá de sus éxitos en el campo de batalla, ¿quién era este hombre que navegaba entre intrigas políticas y conflictos internacionales? Acompáñanos a descubrir los desafíos, ambiciones y victorias que forjaron su legado. Nacido en el majestuoso Palacio Monasterio de El Escorial, cerca de Madrid, en 1609, Fernando de Austria llegó al mundo bajo el peso de una herencia imponente. Hijo del rey Felipe III y de la reina Margarita de Austria, su destino estaba marcado por las complejas dinámicas del poder y la fe. En una España profundamente católica, la vida del joven infante estuvo íntimamente ligada a los rituales de la Iglesia desde su primer aliento. El 7 de junio de ese mismo año, en la festividad del Espíritu Santo, Fernando fue bautizado en el mismo lugar donde nació, el monasterio de El Escorial, un emblema del poder espiritual y temporal de los Habsburgo. El solemne acto fue presidido por el arzobispo de Toledo, don Bernardo de Sandoval, y los padrinos del infante fueron sus propios hermanos, el príncipe heredero Felipe y la infanta Ana. Este evento simbolizaba no solo su entrada a la fe cristiana, sino también la fuerte conexión de la familia real con el poder eclesiástico. El rey Felipe III, siempre con una visión estratégica, decidió que el joven Fernando debía seguir una carrera dentro del clero católico. A los 10 años, en 1619, fue nombrado arzobispo de Toledo, el cargo eclesiástico más alto de España. Poco después, fue designado cardenal, aunque nunca llegó a ser ordenado sacerdote. Esta práctica no era extraña entre los miembros de la realeza. El título de cardenal ofrecía una poderosa influencia en el ámbito religioso sin necesidad de asumir los votos y responsabilidades del sacerdocio. Fernando, con su carácter noble y determinado, abrazó esta dualidad de roles, preparándose tanto para servir a la Iglesia como para cumplir con su destino como uno de los defensores más importantes del Imperio español. En 1632, Fernando de Austria fue nombrado virrey de Cataluña, marcando su salida definitiva de la corte de Madrid. Aunque su estancia en Cataluña fue breve, este nombramiento preludiaba su destino como sucesor de su tía, Isabel Clara Eugenia, en el gobierno de los Países Bajos españoles. Sin embargo, el conflicto que se desarrollaba en Europa complicaba su viaje hacia los Países Bajos. La hostilidad de la armada holandesa hacía imposible el traslado por mar, obligando a Fernando a buscar rutas alternativas. En 1633, el cardenal Infante viajó a Génova para reunirse con un ejército y emprender un largo y complicado camino hacia el norte, cruzando Lombardía, el Tirol y Suabia hasta alcanzar el Rin. El plan no solo consistía en llegar a los Países Bajos, sino también en asegurar la ruta estableciendo guarniciones a lo largo del camino, mientras brindaba apoyo a su primo Fernando de Hungría, quien dirigía el ejército imperial contra las fuerzas suecas durante la Guerra de los 30 años. El viaje no estuvo exento de dificultades. Fernando adelantó la mitad de su ejército bajo el mando de Gómez Suárez de Figueroa, duque de Feria, pero las tropas se enfrentaron a los aguerridos soldados suecos bajo el mando de Bernardo de Sajonia-Weimar y Gustav Horn, lo que resultó en significativas bajas.
Ante esta situación, los Habsburgo solicitaron refuerzos de Albrecht von Wallenstein, uno de los generales más destacados del ejército imperial, pero su petición fue denegada, lo que obligó a los mandos del cardenal Infante a reunir nuevos efectivos por su cuenta. A pesar de estas adversidades, Fernando logró continuar su marcha en 1634, reuniéndose con los restos del ejército del fallecido duque de Feria en Baviera. Desde allí se preparaba para enfrentar los desafíos que le esperaban en su destino final, los Países Bajos españoles, donde su habilidad como líder militar y político pronto dejaría una huella indeleble. La batalla de Nördlingen en 1634 fue uno de los momentos más decisivos de la Guerra de los 30 años, y también un episodio clave en la carrera militar del cardenal infante Fernando de Austria. Junto a su primo, el rey Fernando de Hungría, el futuro emperador Fernando III, logró una victoria que marcó un antes y un después en el conflicto. Tras la derrota sueca en Ratisbona en julio de 1634, ambos primos se apresuraron a unir sus ejércitos con el fin de asestar un golpe definitivo a las fuerzas protestantes. El ejército sueco, dirigido por Bernardo de Sajonia-Weimar y Gustav Horn, intentó evitar a toda costa la fusión de los dos ejércitos imperiales. Sin embargo, fueron incapaces de detener el avance de Fernando de Hungría, y en agosto de 1634, Fernando de Austria cruzó el Danubio y se unió a su primo en los alrededores de Nördlingen, en Suabia. Pese a las advertencias de generales más experimentados como Matías Gallas, los primos austríacos decidieron enfrentarse al enemigo con plena confianza en sus fuerzas. Del lado sueco, Bernardo y Horn cometieron el grave error de subestimar la fuerza del ejército imperial, creyendo que la infantería enemiga consistía en solo 7.000 hombres cuando en realidad sumaban 21.000, frente a los 16.000 suecos. Este error de cálculo resultó fatal para los suecos. La batalla, librada en septiembre de 1634, fue una catástrofe para los protestantes. Las tropas suecas, mal coordinadas y superadas en número, sufrieron una derrota abrumadora. El propio Gustav Horn fue capturado, y el ejército sueco quedó completamente destruido, con los restos huyendo desesperadamente hacia Heilbronn. La victoria de los primos Habsburgo no solo consolidó el dominio de los Habsburgo católicos en Alemania, sino que también aseguró la conservación de los Países Bajos españoles, amenazados por los holandeses y los suecos. Este triunfo no solo consagró a Fernando de Austria como un líder militar excepcional, sino que también tuvo enormes repercusiones políticas y diplomáticas en Europa, prolongando el dominio católico y debilitando significativamente a los ejércitos protestantes en la guerra. Fue un punto de inflexión que reforzó el prestigio de los Habsburgo en el continente. Tras la gran victoria en la batalla de Nördlingen, el rey Fernando de Hungría intentó convencer a su primo, el cardenal infante Fernando de Austria, de que permaneciera en Alemania para fortalecer su posición. Sin embargo, Fernando, siguiendo su misión como gobernador general de los Países Bajos españoles, se trasladó a Bruselas a finales de 1634. Consciente de la creciente impopularidad del clero entre los flamencos, minimizó su papel eclesiástico, destacando en cambio su autoridad como líder secular. Esta hábil maniobra le permitió ganarse rápidamente el apoyo de los flamencos y consolidar su liderazgo en los territorios bajo su control. A pesar de su capacidad como político y diplomático, los poderes de Fernando estaban limitados en secreto. Los mandos del ejército estaban obligados a seguir las instrucciones de Madrid, incluso si contradecían las órdenes del gobernador general. En 1635, enfrentó uno de sus mayores desafíos cuando los franceses, en alianza con los holandeses, lanzaron un ataque sobre Lovaina.
Sin embargo, la indecisión de los holandeses y la retirada de las fuerzas francesas permitieron a Fernando contraatacar. En los meses siguientes logró tomar las ciudades de Diest, Goch, Genep, Limburgo y Schenk, reafirmando el control español sobre gran parte del territorio. En 1636, Fernando fortaleció su poder al retirar los derechos de los últimos sacerdotes protestantes en los Países Bajos españoles, restaurando la ortodoxia católica en la región. Al mismo tiempo, continuó con una vigorosa campaña militar, expandiendo las fronteras de los dominios españoles en el norte de Francia. Capturó Hirson, Le Catelet y La Capelle, llegando incluso a amenazar París tras la toma de Corbière, situada a solo 130 kilómetros de la capital francesa. Aunque no pudo mantener el terreno conquistado, asegurando posteriormente Luxemburgo con la ayuda de tropas croatas, este avance reafirmó su reputación como un líder militar eficaz. El 10 de octubre de 1637, tras 10 largos meses de asedio, Federico Enrique de Nassau, príncipe de Orange, logró tomar la estratégica ciudad de Breda, que llevaba 12 años bajo control español. A pesar de los esfuerzos del cardenal infante Fernando de Austria por liberar la ciudad del asedio holandés, las presiones militares desde el sur, encabezadas por los franceses, impidieron que Fernando lograra su objetivo. No obstante, consiguió recuperar ciudades importantes como Roermond y Venlo. Su habilidad como estratega permitió victorias significativas, pero también enfrentó fracasos. Intentó expulsar a los franceses de Landrecies y d'Ambilliers, pero sin éxito, perdiendo territorios clave en el proceso. Aunque mantuvo bajo control Amberes, derrotando al ejército de las Provincias Unidas en la batalla de Collum, sus esfuerzos no fueron suficientes para detener la caída de Arras en 1640, un golpe devastador para la hegemonía española en la región. Sin embargo, más peligrosos que los ejércitos enemigos fueron los adversarios políticos que Fernando enfrentó en la corte española. Las intrigas se multiplicaron y diversos rumores infundados intentaron desacreditarlo. Se le acusaba de tener ambiciones separatistas en los Países Bajos e incluso de conspirar con el rey de Francia. Otros rumores insinuaban un posible matrimonio entre Fernando y la hija del duque de Orleans, lo cual exacerbaba las tensiones en Madrid. A medida que el Imperio español se hundía en una crisis financiera y militar, nuevas revueltas estallaron en sus territorios. El levantamiento de Portugal en busca de la independencia agravó la situación, obligando a Fernando a tomar decisiones contradictorias, enviando tropas para sofocar la rebelión mientras intentaba mantener el control en los Países Bajos. En medio de estos conflictos, el cardenal infante cayó gravemente enfermo durante el asedio de Aire-sur-la-Haye, y aunque la ciudad fue recuperada por los españoles el 7 de diciembre, Fernando no sobrevivió para ver la victoria. Falleció en Bruselas el 9 de noviembre de 1641. Se cree que murió por una combinación de agotamiento y una úlcera de estómago, aunque algunos rumores apuntaron a un posible envenenamiento. Su cuerpo fue enviado de regreso a España en 1643. Antes de morir, dejó una hija ilegítima, Ana de la Croix, nacida en Bruselas en 1641, quien posteriormente ingresó en la vida religiosa y falleció en Madrid en 1715. Su muerte dejó un vacío de poder en los Países Bajos españoles, provocando tensiones entre Madrid y Viena. El emperador Fernando III, viejo aliado de Fernando, apoyaba la sucesión de su hermano, el archiduque Leopoldo Guillermo de Austria, mientras que en Madrid se inclinaban por Juan José de Austria, el hijo natural de Felipe IV. La indecisión y el retraso en la sucesión llevaron a la pérdida de control sobre gran parte de los territorios, lo que precipitó el declive del dominio español en los Países Bajos.
El cardenal infante Fernando de Austria fue una figura crucial en la política y los campos de batalla de Europa durante la primera mitad del siglo XVII. Desde su temprana carrera como arzobispo de Toledo, pasando por su papel como virrey de Cataluña y, finalmente, como gobernador general de los Países Bajos españoles, su vida estuvo marcada por la responsabilidad de sostener los intereses de la monarquía hispánica en tiempos de crisis. Sus victorias, como la decisiva batalla de Nördlingen, consolidaron su reputación como un brillante estratega militar, aunque también enfrentó fracasos territoriales y amenazas políticas internas. Su muerte prematura en 1641 dejó un vacío de poder que contribuyó al declive de la influencia española en los Países Bajos, marcando el inicio de un nuevo capítulo de conflictos en Europa. Si te ha cautivado la vida de Fernando de Austria y te has sumergido en las batallas y los conflictos que definieron su carrera, te invito a que no te pierdas el próximo capítulo de nuestra serie histórica. Exploraremos la vida de su hermano Felipe IV, un rey cuyo reinado estuvo marcado por la gloria y el declive del Imperio español, enfrentando desafíos tanto internos como externos que cambiarían para siempre el curso de la historia. Además, desvelaremos los secretos de Felipe III, el padre de Fernando, un monarca que heredó un imperio en su apogeo, pero cuyo gobierno, influenciado por la delegación de poder, dio paso a importantes crisis que afectarían a las generaciones futuras. Descubre cómo estas figuras influyeron en la configuración del destino de España y en el legado que dejaron para la posteridad.